mantienen unidas las hojas, entonces uno cuando los cuelga empiezan a perder hojas y bueno, uno dice, no, yo después las junto, pero cuando tenés una cantidad tan importante de libros, eso termina perdiéndose. Así que eso es un dato así a tener en cuenta importante, que los que están colgados son solo los que están cosidos o con ganchos o tienen algún tipo de sujeción externa, no solo adhesivo. Y por último, los muy mojados estaban arriba de estas barandas con tablones que les llegaba una mayor cantidad de, digamos, de corriente y permitía un secado más rápido. Pasamos a la siguiente. Bueno, se empezó por tirar, bueno, las cuerdas, todo alrededor de la torre. Se prepararon, bueno, los distintos sectores y trabajábamos, digamos, circularmente. Íbamos casi en el sentido de las agujas del reloj, íbamos revisando los del piso, los de las cuerdas, los de las barandas. Los de las barandas siempre podíamos revisarlos con más frecuencia, ya que eran los más húmedos y los que por ende colapsaban por el peso por ahí y había que estar más atentos. Pero al estar a una altura más elevada también estaban más visibles, entonces uno podía controlarlos mejor. Pasamos a las otras. Acá les puse varias imágenes. Fluctúa la cantidad de libros porque bueno, uno los va acomodando. Otro recurso que aprovechábamos mucho era el tema del sol. Los que estaban casi por secarse, aprovechábamos cómo iba variando el sol a lo largo de la torre. Entonces, bueno, tratábamos de ponerlos en esos sectores para acelerar el tiempo de secado. Pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, ahí como vemos ya está bajando el nivel de libros. Cada vez que teníamos una cierta cantidad de libros secados, estaban todos ingresados, una vez ingresados y secos, se los llamaba al señor Edgardo, que venía con la zorra y los bajaba y los llevaba al Salón San Martín. Pasamos. Acá es un ejemplo de, bueno, un deshumidificador que se puso en los últimos días. Pasamos. Y quería así hacer como un punteo de ciertas fechas importantes o que sucedieron ciertas cuestiones en lo que era el sector de la torre. Como dijo Ana, el 15 del 6 hubo una humedad relativa muy alta por esto de los caños y que empezaron a transpirar las paredes. Entonces todos los que estaban a nivel del suelo tuvimos que cambiar, acelerar todo el proceso y también hacer una selección. A partir de ese día se empezaron a hacer una selección de los que estaban mojados y que no podían secarse en el lapso de 3 días. Y que si seguían en ese lugar iban a empezar a generar hongos, que bueno, no queríamos eso. Así que se empezó a hacer una selección y empezamos a mandar a Intersecretaría, que tenía una humedad relativa mucho más controlada. Sí, Caro, todavía no nos conocíamos y ya... no me quería mucho ya de esa altura, pero bueno, se iban a llenar de hongos, así que no había otra. Y otra cosa que pasó fue que el 16 nos dimos cuenta que lo que es esos muebles que teníamos apoyados cierta cantidad de libros, había una infestación de insectos, que habían insectos, no sabemos si no eran de los libros, pero que entraron a los libros y bueno, por precaución los sacamos, los separamos y los pusimos en papel film, que luego cuando tuvimos el acceso a un segundo freezer, pudimos incorporarlos y frizarlos para después, bueno, ponerlos en cuarentena una vez descongelada y pasada en emergencia. Pero bueno, quedaron ahí literalmente frizada la situación de los insectos, pero bueno, fue un contratiempo porque la verdad que era algo que no teníamos para nada incorporado en lo que era la etapa de emergencia. Bueno, por último, bueno, empezamos el 17, ya los que estaban mojados terminamos de pasarlos a Intersecretaría y le dimos un día y medio más de secado a los que le quedaban pocos. Y finalmente el 18 cerramos el sector de la torre y bueno, ahí
terminé en mi trabajo en la torre y me fui a ayudar a Intersecretaría porque ya bastante les había mandado. Así que bueno, les paso con mi compañera que fue encargada de ese sector. Bueno, como mencionó Ana, yo me presenté como voluntaria en cuanto me enteré de lo que había pasado y estuve a cargo del sector de Intersecretaría. Bueno, a diferencia de la torre, este sector era como mucho más pequeño y además algo a destacar era que era como un gran ambiente dividido en 3 oficinas y un pasillo, y en la oficina del medio había un sector de trabajo ajeno, digamos, a la emergencia propio de la casa, digamos. Entonces, todo lo que se pensaba, la organización de los libros y demás, era en función también de no coartarles, digamos, el espacio y poder que ellos circulen, y que además los libros tampoco nadie se tropiece con libros, ni los tire, ni bueno, digamos, era mutua la cosa, el cuidado de los libros y tratar de que la gente trabaje lo más cómoda posible, a pesar de que le invadimos todo y que, bueno, medio como que tenían que andar caminando, sí. Bueno, el sector de Intersecretaría fue el primer sector de secado y fue el primer lugar donde se mandaron muchas colecciones importantes, entonces eso planteó un desafío también a la hora de la distribución del trabajo y de cómo bueno, articularlo de manera eficiente. Perdón. Bueno, el primer sector, el que está marcado acá, fue el sector donde se mandaron los libros muy mojados y bueno, constantemente había libros en el piso, arriba de los muebles, había un mueble ahí y otra mesa que se armó con escritorios y demás. Y aprovechando también los recursos, dado el poco espacio y bueno, y el claro aprovechamiento de los recursos, que es mandar los libros cerca de la ventana para poder aprovechar los pocos días de sol que tuvimos. Ahí se pasaban al sector B, que era como del otro lado, saltando protocolo y ceremonial, donde eran como una especie de terapia intermedia, donde los libros ya salían de un estado crítico y bueno, también se trataban de acomodar. En un momento colapsaron todos los sectores y bueno, se complicó un poco. Y después el último sector, que era el C, que yo le decía sala común, porque ahí se mandaban ya los libros que estaban próximos a salir y allá que tengan otro tipo de procedimientos y otro destino. Y digamos, más o menos se manejó así. Dentro de ese sector, digamos, donde está freezer interfoliado, donde dice ahí, bueno, en un lugar pusimos un freezer, después se sumó otro y había más cerca, digamos, del sector A un lugar de interfoliado, que era precisamente donde muchas veces se interfoliaban los libros antes de pasarlos a ese sector para después acomodarlos y bueno, más o menos lo que dije anteriormente. Fue importante, digamos, haber permanecido ahí todo el tiempo que duró la emergencia, porque, bueno, para estar al tanto de la situación, de lo que pasaba, si faltaban voluntarios, si faltaba alguna tarea, si había mucha gente ocupando ciertas tareas o, estaba todo más o menos organizado. Entonces fue importante quedarse ahí y coordinar esa área. Y fue importante también que una sola persona se ocupó oficialmente del frisado. Entonces, si esa persona no estaba, nosotros la ayudábamos y le dejábamos notas bien identificado qué era lo que habíamos hecho para que cuando venga a sus tareas pueda, llevar el control y pueda registrar todos los libros. Fuera de ese sector, pasando estas puertas, digamos, los de acá, también se dispusieron mesas donde la gente, venía ya a lo último con los secadores de pelo, en frío, por supuesto, a disponer los últimos toques a los libros que por ahí le faltaba un poquito para ya ser enviados al Salón San Martín. Y básicamente esa fue mi feliz tarea, además de que Fermina me mandaba, cuando yo ya pensaba que ya no quedaban más libros por ingresar, ingresaba, no sé, sí, una carretilla llena, sí. Bueno, de vuelta a empezar, pero fue bastante,
bueno y enriquecedor la tarea. La verdad que bien. Bueno, yo quería decir una cosita más, que hoy acá entre los presentes veo muchas caras de voluntarios que vinieron a ayudarnos y que ahí saludan desde el fondo, y también es importante que después pudieron colaborar en otros rescates de otros lugares también, un poco con todo, aplicando todo lo que habían aprendido también acá. Bueno, y esa es nuestra parte. No sé si hay alguna pregunta. No, no se le hizo a la madera ningún... La señora pregunta si hicimos algún tratamiento a la madera antes de devolver los libros a los estantes. Lo único que hicimos fue dejarla secar durante un mes. Casi 3 semanas y se lustró a mano. No, hasta ahora no tuvimos problemas. Sí, es también eso. ¿Querés decirlo? Bueno, también tiene que ver con el tipo de madera. Nosotros decimos así con Ana que el que diseñó la biblioteca tuvo en cuenta de utilizar para los estantes una madera muy poco porosa que no atrae ni insectos ni hongos, a pesar del tema de la humedad. Pero bueno, solamente con un lustre natural cera fue bien. ¿Alguna otra pregunta? En realidad los insectos que encontramos eran parecidos a lo que es los piojos de los libros, pero no eran libros, en realidad primero pensamos que eran de los libros, lo cual no nos podíamos explicar cómo nos habían muerto ahogados, pero entonces ahí empezamos a investigar un poco más y nos dimos cuenta que había uno de los escritorios que estaba infectado, y en realidad eran bichos del aglomerado de la madera, que es muy parecido al piojo, es chiquitito. Por eso, como comentaba Fermina, decidimos los libros que estaban con insectos, como en ese momento no podíamos tomar ninguna decisión, los congelamos y los tratamos después. Pero fue muy fácil tratarlos porque no estaban alojados en los libros, era el mueble. Ese mueble, cuando nos dimos cuenta que tenía bichos, lo mudamos a otra galaxia. Sí. Hay una señora que había levantado la mano, perdón, ¿eh? Sí, la directora. Sí, te cuento. Para lo que utilizamos el cartón y la friselina fue para recubrir todo lo que era escritorios, todo el piso, todo lo que donde se iba a apoyar libros, pusimos cartón y arriba friselina. Y ahí fue donde apoyamos. Porque esta casa, como si recorres un poco, la mayoría de las oficinas tienen piso de parqué. Y si nosotros poníamos solo la friselina con los libros mojados, eso iba a ser absorbido por la madera del piso. Incluso cuando nos mudamos al Salón San Martín, que es todo de madera, bueno, tapamos con cartón corrugado todo prácticamente para que no estuviera afectado, a pesar de que ya estaban secos los libros. Fue más por las dudas que por otra cosa. La friselina que compramos, como fue en el momento, mandamos a comprar, no fue, nos trajeron la que encontraron en una primera etapa y después pudimos comprar una friselina mejor, digamos. Además, bueno, el tema de que todo es patrimonio, entonces, no, que el tema del que es que patrimonio, entonces por ahí muchos muebles de los que apoyábamos libros son patrimonio, son antiguos, entonces había que cuidar también, bueno, todos esos aspectos, sí, ¿no? El piso, que no se arruinara. Había una señora, sí. Por los tiempos de frisado y cuarentena. ¿Cuánto tiempo estuvieron frisados los libros? Mirá, los freezers, permiso, Euge, que hasta noviembre. Sí, hasta noviembre. Sí. Nos prestaron la gente de operativa de acá de la casa. 2 freezer y nos dijeron, te lo dejo hasta el verano porque en el verano lo necesito para poner gaseosa, lógicamente. Así que en más o menos en noviembre empezamos un mes antes más o menos empezamos a descongelarlos de a grupos de más o menos 20 libros y los tratábamos uno por uno. En algunos casos, bueno, tuvimos los poquitos de insectos y el resto tenían hongos. Algunos estaban muy atacados por hongos, entonces tuvieron que tener como un tratamiento más minucioso y fuimos sacando de a 20, eran más o menos 300 libros que congelamos, que fue lo que nos alcanzaron los freezer.
Claro, en realidad nosotros cuando finalmente se consigue un freezer y después dos, obviamente no podíamos congelar todo, había que decidir. Entonces, cuando aparecieron casos de hongos o de sospecha de hongos, eran esos los libros que decidíamos congelar automáticamente. Otra cosa importante, me acuerdo que cuando se empezó a descongelar, se eligieron qué días descongelar por las condiciones en base a ambientales. las condiciones Es decir, si el día estaba como hoy, no se descongelaba. Sí, no negociamos que hasta primavera no los íbamos a descongelar, o sea, eso sí seguro. Hasta verano, lo más que pudimos para saber que íbamos a mantener ciertas condiciones climáticas. Por ahí, también el tema del frisado fue algunos libros, muy pocos, que eran muy grandes y que no se terminaban de secar y que estaban muy deteriorados. El tema del tiempo que te da el freezer también es importante. Quizás fueron muy poquitos, pero eso fue, en algunos casos fue lo que se hizo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hay unas. ¿Cómo se despegaron? Es que se habían interfoliado los que... Los que sacaron de los estantes. En prensa, más o menos, hacíamos tandas de 6 horas. Algunos libros requirieron más tiempo, pero en general en ese tiempo, o sea, vos pensás que en ese momento la fibra está seco al tacto, pero está como alterada. Entonces es muy manuable. Cuando lo prensás en ese momento, vuelve, o sea, al plano rápidamente. Pero bueno, algunos libros sí hubo que prensarlos más tiempo y después. ¿Y cómo los despegamos? O sea, una vez que los sacabas en realidad la mayoría de los que se pegaron es porque la tela de encuadernación tiene un apresto que evidentemente se activa con el agua caliente. No sé si con cualquier agua, o sea, con el agua caliente se activa y se pegaban por eso. Pero una vez que los sacabas del anaquel, que es donde estaban apretados, se podían despegar. Yo no sé si se secan así, si es posible despegarlos después. Capaz los tenés que desarmar. Pero cuando estaban así mojados, los podíamos despegar con las manos. ¿Listo? Sí, perdón. No hicimos liofilización. No, fue un caso que yo mencioné que se hizo en Praga con buenos resultados, pero no. No, Se está en realidad digamos. Sí. Lo estamos evaluando para los planos que comentó la directora de la biblioteca, que se congelaron, que eran las fotos que estaba una cámara frigorífica y demás. Pero en realidad no, o sea, acá en Argentina nunca se hizo y claro, pero sí, sería un desafío. Pero no, nosotros no lo hicimos, secamos manualmente con ventiladores libro por libro, sí. Artesanal, sí. Bueno, para organizar un poco lo que nos queda, hay un lunch que nos está esperando saliendo por el hall. Sí, perdón por la y demora. también les comento a los interesados que hay una visita guiada para los que quieran conocer el edificio. Igual les recomendaría el refrigerio primero. Sí. El único tema es que no se va a poder ingresar en la visita guiada al recinto de sesiones porque hay una actividad que estaba justo programada para la 1:30 y como nos extendimos un poquitito, así que la idea es encontrarnos alrededor de 2:15, a las 2. Pero tenemos ponencias que están apuradas. Bueno, 2:15 nos volvemos a encontrar en este lugar. En el hall lo tienen acá saliendo a la izquierda. ¿Cuál es el problema? Porque esto lo podemos acortar. De alguna manera, y pensamos en usar este sistema que es como restaurar una colección, no pensar en un libro, sino en una colección. De hecho, disculpen, una de las cosas que hacemos es estandarizar los procesos. ¿Eso qué quiere decir? Ay, gracias. Tratamos de aplicar el mismo criterio siempre que se pueda a los mismos libros. Bueno, y otra cosa importante que ahora las chicas también van a hablar es que a veces cuando hablamos de emergencia suena solamente a una inundación, a un incendio. Perdón. Los nervios me juegan. Pero también una colección atacada por hongos o por insectos está en emergencia. Una colección durante años reparada con cinta scotch también está en emergencia. Nosotros acá tenemos muchos libros que con la mejor buena voluntad, pero sin saber el deterioro que provocaba, fueron reparados con cinta scotch y lo pueden ver si miran a su alrededor, que acá no escondemos nada. Y la verdad es que
está en emergencia, pues se está deteriorando en forma irreversible. Las chicas le van a mostrar unos planos que se mojaron, pero que además estaban reparados con cinta scotch. También, para que puedan ver. Relevo porque nos agarró la peste. Bueno, como decía Ana, tenemos varios libros, como podrán ver en ese anaquel de arriba, que son todos medios cueros, que en gran parte tienen o contact o directamente tiras horizontales de cinta scotch. Nosotros decimos en la Feria del Libro, repetimos bastante y machacamos, como decimos, el no uso, por favor, de la cinta scotch, que es reversible, con el tiempo penetra el papel, deja manchas. Y la verdad que es una lástima, sobre todo por los libros de cuero y por las restauraciones o arreglos, que si se puede decir así, con cinta scotch en las hojas de guarda, que son por ahí a veces marmolados artesanales, que después uno tiene que desarmar el libro y no hay otra forma que sacarlos y pierden y quedan unos manchones impresionantes de pérdida de material, que es una lástima. Bueno, con Caro iniciamos como lo que sería la restauración, el proceso de restauración. Nosotros trabajamos ambas en el área de papel. Tenemos varias actividades. Sí, okay. Perdón, ahora que me recuperé. Tenemos las estaciones de trabajo, la primera es la restauración de papel, que trabajan Carolina y Fermina. Una vez porque antes que se restaure todo el libro, el papel y demás, es muy difícil que siga avanzando en el proceso. No se puede coser, no se puede seguir alistando. Y además hay libros que lo único que hay que hacer es restaurar el papel. Quizás están bien, pero tienen las hojas rotas. Ahí también lo que hacemos está Juan, que no sé dónde está, también es él el que se ocupa de desarmar los libros y de preparar los lomos y las tapas. O sea, limpiarlas, dejarlas listas para que sigan en el proceso. Después está Carlos y Lucas, que son los que cosen los libros. Ellos se especializan en eso, en coser y coser y coser. Y después Maru, que hace lo que es el enlomado, que ahora les va a explicar. Y finalmente Pablo, que hace las tapas. También nos dividimos lo que es las tareas de restauración de tapas, sobre todo entre Pablo, Maru y yo. Y restauración de lomos y demás, porque como decía en el libro, tratamos de rescatar todo lo que se pueda del libro, pero como son libros que están a consulta, tienen que quedar fuertes y poder consultarse, digamos, ¿no? A poder abrirse y demás. Ahora sí, restauración de papel. Bueno, en general nos ocupamos de los libros, pero nos llegan a veces otro tipo de soportes y de materiales. En este caso... Sí, en este caso es un plano de la ciudad que, si uno lo pudiera extender completamente, nosotros lo tratamos por cuadrantes porque justo coinciden las roturas mismas de los paneles por el doblez. El tema es que, bueno, se pegó así por el reverso con cinta adhesiva, el adhesivo penetró, la cinta de plásticos quedó, sin uso alguno, desapareció, y uno puede ver tanto por el reverso como por el anverso unas rayas como si fuese una cuadrícula del adhesivo que penetró en el plano. Nosotros lo que hicimos hasta ahora fue el relevamiento de estos planos así con un croquis, un mapeo de deterioros, lo tratamos por cuadrantes, 2 cada una, y una vez que hicimos la limpieza unificaremos, digamos, lo que es el criterio, porque uno no puede andar tratando por cuadrantes un plano, así que bueno. Bueno, con respecto al tema de los libros, nos ocupamos de la restauración de papel, de las hojas, de ponerles, de unir hojas que estén sueltas, con bisagras, por medio de diferentes mecanismos. Y también lo que hacemos en papel es restaurar algunas partes de lomos que están faltantes. No sé si todos logran ver. Ah, bueno. Por los que no ven, acá no estaba el lomo directamente, entonces se lo va haciendo con cartapesta y de papel Japón, la recuperación, y bueno, y se lleva a un color. Este es un lomo que estaba igual o peor y se llevó a, digamos, a un estado un poco más decente, si se quiere, con una reintegración cromática y
bueno, y demás. Pero se llevó, digamos, este es un paso previo y este es el paso final, ya terminado. Después también, no sé, hacemos las bisagras cuando los cuadernillos están sueltos o deteriorados, porque a la hora de coserlos, si están con agujeros o está mal el papel, no se pueden coser y se vuelven a romper aún más. Entonces lo que hacemos es restaurar esa parte para que el cuadernillo pueda ser cosido y pueda ser recuperado, digamos, la estructura del libro. Y después cuando los libros, Ana también contaba al principio, y lo decíamos en el video, cuando un libro ya no se puede coser porque el papel está muy friable, porque se desarma, porque ya no tiene, digamos, recuperación estructural normal, lo que hacemos es guardas para, bueno, digamos, que no se siga deteriorando, porque en general los tocás y se deshacen. Cada movimiento vas perdiendo partecitas del libro, entonces, bueno, quedan en estos contenedores que son de cartulina libre de ácido. Y bueno, previamente también digitalizado, pues se recupera la información, digamos, ya pasa a ser prioridad la información a cualquier precio en el sentido de recuperar la información. Y bueno, y el libro, como el concepto tampoco es tirar libros, ninguno, se lo guarda en un contenedor. Bueno, otra de las cosas importantes es que la restauración de papel casi siempre, pues se podría decir, que es el paso en donde se comienza la intervención. Entonces, por lo general, nosotros somos las que ingresamos y documentamos el libro. Como estamos tratando en una restauración en procesos para sacar más cantidad de libros, no solamente tenemos que estar atentas a nuestra producción, sino a la producción de nuestros compañeros y del paso siguiente más cercano, en nuestro caso, y en la mayoría de los libros que nos tocan, es costura, es cuando tenemos que desarmar íntegramente un libro, o enlomado, en el caso de que la costura original esté en buen estado. Más o menos para que se den una idea, cada una ingresa por vez 5 libros y se maneja, uno digamos, ya con el tiempo aprende a seleccionar, a hacer una gama de deterioros a la hora de elegir esos 5 libros y manejar los tiempos y, bueno, relacionarse también con los compañeros, cosa de que asegurarme de que si yo falto un día o no puedo ir, o yo, no, por ejemplo, vengo jornadas completas 3 veces por semana, entonces sé que si me manejo de determinada forma, mi compañero que hace el proceso que le sigue va a tener trabajo y el proceso no se va a detener. Entonces, bueno, es algo bastante importante mantener esa continuidad, que es el objetivo, digamos, de trabajar de esta manera en procesos. Así que, bueno, le paso a mi compañero Carlos, que es el que sigue el paso siguiente. Así que, bueno. Sí, bueno, lo que decía Fermina sobre el diagnóstico es fundamental. Nosotros, quizás lo vieron en alguna foto, utilizamos la ficha donde se hace el diagnóstico, donde